Entonces, yo voy a hacer voy a seguir la siguiente dinámica, ¿ya? Voy a presentar el taller de citación APA. En la medida que ustedes vayan teniendo dudas, me interrumpen para que podamos ir aclarando las dudas, ¿ya? A ver, en principio, a mí me gusta dejar en claro, a partir de estos pequeños tips que les voy a dar, es que primero aclarar cuándo nos vamos a referir a citar, qué significa una cita en un texto, ¿ya? Eh, Teniendo presente, ustedes ya han pasado un proceso de formación de 4 años, han tenido la posibilidad de realizar muchos trabajos y fundamentalmente, seguramente por ahí los profesores les han dicho y han hecho algunos alcances respecto a cómo presentan su ejercicio, ¿ya? En el contexto de una tesis en particular, ¿ya? Importa que nosotros todo el material que leamos, que veamos, que escuchemos, que tenga que ver con nuestro trabajo de investigación, va a tener que estar presente en este ejercicio de investigación y esta forma de hacer o dejar estar presentes los textos le vamos a llamar citar, ¿ya? Una definición que yo ocupo generalmente en la presentación es que una cita es la reproducción de un texto ajeno atribuido a una fuente que puede ser un autor institucional, un autor personal, por medio de comillas y una nota, ¿ya? En general, vamos a trabajar con la citación APA, que corresponde con 3 elementos asociados a una fuente: el autor, la fecha y el número de página o el número de párrafo que yo estoy utilizando para afirmar un argumento. En particular, debemos dejar siempre claro que las citas se deben reproducir fielmente. Las citas se deben reproducir fielmente. ¿Qué quieres decir con eso? Que yo no puedo corregir o modificar o subrayar un texto sin alterar el contenido, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros citamos, y citamos, digo yo, en forma exacta, no puedo ponerle cursivas al texto sin dejar una nota al respecto, ¿ya? No puedo ponerlo en negrita sin dejar una nota dentro del mismo texto. Esto en APA va a ser siempre igual. No puedo corregir, no puedo modificar, no puedo subrayar, a no ser de que en ese caso tenga que poner una nota. Si yo quiero omitir alguna parte del texto que me parece innecesario, siempre estaré usando puntos suspensivos con un paréntesis al lado, ¿ya? Un paréntesis que se abre o se cierra. ¿Cuándo pasa esto? Habitualmente hay textos que en el contexto que yo estoy eh, argumentando no requieren ser considerados. Por lo tanto, debo usar esta simbología que se utiliza en general entre medio de los textos, ¿ya? En APA siempre vamos a tener consideraciones al respecto, dice acá. Siempre en un texto, cuando yo cite, debo considerar el año de la publicación, el nombre de la persona o de la institución y la página, ¿ya? O las páginas de donde yo extraiga los datos. A la vez, siempre que yo cite, tendré que tener una lista de referencia bibliográfica o la referencia bibliográfica de esa cita. Esa la debo ir agregando al final de mi trabajo. Por último, en este contexto hay palabras
o afirmaciones en latín que APA no usa. ¿Ya? APA no usa estas expresiones en latín, que ustedes las van a encontrar a veces en los textos, ¿ya? Lo cual no quiere decir que yo las tenga que incorporar dentro de mi redacción, para que lo tengan presente. Reglas básicas en APA, ¿ya? Estilo de redacción para las ciencias sociales de la APA. ¿Qué nos dice APA con respecto a la cita? La APA nos dice que uno debe citar las obras de aquellos autores cuyas ideas, teorías e investigaciones han influido directamente en su trabajo. Y primero, vamos a tener que, uno dice, deben utilizarse comillas para indicar las palabras exactas de otra persona. Y segundo, cuando parafrasemos o resumamos una idea o sintetizamos una idea, debemos incorporar, y esto lo aconseja la APA, la página o el párrafo del texto. Me voy a detener en esta parte que lo considero esencial porque de aquí parte todo. Primero que todo, nosotros cuando leemos un texto, ¿ya? O escuchamos un podcast por ahí, o qué sé yo, realizamos una entrevista, ¿ya? Los textos, esta lectura del artículo, esta lectura del libro que me sirvió para construir, por ejemplo, la justificación, construir mi marco teórico, las ideas que me aportó este texto, este documento, que también podría ser perfectamente un video, una película, debe ser citada, ¿ya? Debe ser citada. Vamos a utilizar siempre las comillas para referirnos a las palabras exactas de este texto que yo voy a extraer del artículo, del libro, voy a utilizar comillas, ¿ya? Hay condiciones que establece APA con respecto a las comillas y esas las vamos a ver más adelante, ¿ya? También nosotros, y esto en general los investigadores suelen hacerlo, parafrasean los textos. ¿Qué quiere decir que los parafrasean? En general, cuando uno está escribiendo un texto, generalmente lo hace pensando en un lector en particular. Y yo cuando le escribo, por ejemplo, en este caso, debo escribir construir un texto, una investigación, una tesina, me la va a leer un metodólogo, un sociólogo, qué sé yo, una trabajadora social, un trabajador social, que van a evaluar este texto, ¿ya? Pero yo también podría hacer que este texto lo leyera una parvularia, ¿ya? O lo leyera otro profesional. Por lo tanto, cuando yo parafraseo, lo hago pensando en el lector que yo voy a tener presente. Si es un profesional, trabajador social, naturalmente que el parafraseo va a ser distinto al que yo haga para una parvularia. Eso hay que tenerlo presente. Parafrasear en este sentido significa que yo pueda resumir la idea que se está planteando en el texto, o sintetizar esa idea o ponerla en otras palabras, ¿ah? Para hacerla como más legible, ¿ya? En ese sentido, este parafraseo que no lleva nunca comillas, ¿ya? Que no lleva nunca comillas, tiene que incluir la fuente de donde yo obtuve la información, ¿ya? Profesor, Sí, disculpe, y al hacer este parafraseo, ¿yo debo mencionar en este parafraseo lo que estoy haciendo en este caso o solamente basta con ponerle la cita? tengo que mencionar, por ejemplo, Por ejemplo, yo podría decir, según lo expresado por Gastón, por ¿Mm? poner un ¿Sí? ejemplo, y tiro la frase y al final le pongo la cita. ¿Una cosa así? No, es así, porque la cita, uno O sea, podría... perdón, le pongo
¿cuánto se llama? La fuente de La dónde fuente entre viene. paréntesis. La fuente de dónde proviene eso que tú estás sintetizando o estás ¿Ya? haciendo esa observación. ¿Ya? Ya, ok. Eso Ya, no quiere decir que uno ponga comillas, porque las comillas responden a tomar la idea exacta de ese ya, autor o de esos autores. Ahí ya, yo no estoy parafraseando, estoy sencillamente reproduciendo lo que dice el otro. ¿Ya? ya. Y Ahora, ahora, si yo, ¿Mm? disculpa, si yo, en ese contexto, por ejemplo, cito un texto, en comillas, y quiero referirme al texto en particular, ¿no? Ujú. Quiero referirme al texto en particular que yo cité, en el sentido de decir, por ejemplo, o es decir, ¿qué es lo que quiere decir el autor? ¿No? En ese Ujú. sentido, yo me estoy refiriendo, ya tengo citado al autor, por lo tanto, ahí en ese contexto no lo voy a volver a citar. ¿Ya? No voy a Ok, volver a citar ni el apellido, ni qué sé yo, las páginas, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ya ya, tengo citado la información ahí, ¿ya? ya, ok. Para que no se confunda, Gracias, profe. ¿ya? Vamos a hablar acerca del tipo de citas que suelen considerarse en APA, ¿ya? Están las citas de tipo parentética y citas narrativas que generalmente son las que reconoce APA como tales. De aquí vamos a ir desglosando las que tienen menos de 40 palabras, las que tienen más de 40 palabras, las citas de citas textuales, citas de citas, citas traducidas de un idioma extranjero, aquellas que corresponden con un autor, con varios autores, aquellas que se realizan con instituciones, que no tienen autor, que son anónimos, particularmente los materiales legales como las leyes y las comunicaciones personales asociadas a las entrevistas, a los correos electrónicos, etc. ¿Ya? Vamos a ir viendo una por una para ir haciendo las observaciones al respecto. APA reconoce dos formas de citar, la parentética y la narrativa. Una cita parentética es el nombre del autor y la fecha de la publicación aparece entre paréntesis. Fíjense que este elemento es el que va a ir apareciendo en sus trabajos. ¿Ya? Puede aparecer como parentética, es decir, tanto el autor como el año va a estar entre paréntesis. Pero también se reconocen las citas de tipo narrativa, donde el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. ¿Ya? Aquí habitualmente vamos a encontrar en las citas de tipo narrativa los autores dentro del texto, pero fuera de los paréntesis. ¿Ya? Estos son dos elementos a considerar, porque uno cuando está escribiendo o está redactando un texto, lo que hace es contrapuntear. Y para no hacer el texto tan monótono, va utilizando distintas técnicas asociadas a la redacción. Por eso se dan estos dos tipos de citas, parentética y narrativa. Fíjense acá, tengo una cita parentética y el ejemplo que aparece acá dice, tanto el autor como la fecha separados por una coma aparecen entre paréntesis para una cita entre paréntesis. Una cita entre paréntesis puede aparecer dentro o al final de una oración. Aquí lo tenemos una cita, comillas, ¿ya? Cierra comillas y el autor y el año entre paréntesis. Un ejemplo. Después, cuando tenemos un ejercicio de tipo narrativo, una cita narrativa, este autor sale del paréntesis y se incorpora al texto. ¿Ve? Se incorpora al texto que yo estoy escribiendo o la redacción que yo estoy realizando. Ahora bien, en este contexto de matizar las citas, en el caso de las citas de menos de 40 palabras pueden darse distintos casos. Por ejemplo, si la cita aparece en medio de la oración, ¿ya? Extraigo la información de un texto que me parece importante, estoy redactando, sigo el argumento, estoy redactando, y en este caso, el autor y una cita de tipo narrativa del año 2003 sugiere que, comillas, cierra comillas y viene la página. ¿Ya?
la página del texto. Acuérdense, ténganlo siempre presente. Todas las citas tienen que tener estos tres elementos: autor, año y página. Si no tuvieran página, van a tener el párrafo, ¿ya? Uno cuenta los párrafos dentro de los documentos, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los documentos que están en Internet, que a veces no vienen con página. Entonces, se cuentan los párrafos y eso se utiliza como elemento de la página. Entonces, este es el caso A, si la cita aparece en medio de la oración. Caso B, si la cita aparece al final de la oración, ¿ya? Igual, y aquí tenemos una cita de tipo parentética. Se fijan, el ejemplo, se inicia el argumento, se abre comilla en relación al texto que se ha extraído del texto que me interesa a mí exponer. Cierro comillas y viene la fuente que yo utilicé o de donde extraje los datos. Aquí no hay nada a pie de página, ¿ya? Todo está dentro del texto. ¿Qué pasa cuando el texto es de más de 40 palabras? APA nos dice que debemos desplegar en un bloque independiente del texto y omitir las comillas, ¿ya? Te da una medida que dice que uno debe este bloque presentarlos desde el margen donde yo estoy escribiendo. Aquí, por ejemplo, fíjense, tengo el texto que yo estoy escribiendo, dice según Porcel, del año 97, refiriéndose al concepto de copresencia. Este texto, que tiene más de 40 palabras, se presenta en un bloque aparte, con una distancia dentro de lo que nosotros le llamamos el margen, ¿ya? De 1,27 centímetros, ¿ya? Esto lo da el espaciador y así va uno construyendo el texto. El tamaño de la letra que se utiliza es la misma que yo estoy utilizando en la redacción, ¿ya? Y si se fijan, tengo la fuente, una cita de tipo narrativa, el año, entre paréntesis, y al final la página de donde se extrajo este texto. Esta es una cita de más de 40 palabras. Entonces, las citas de menos de 40 palabras se citan en comillas, las citas de más de 40 palabras no se citan en comillas, ¿ya? En bloque. ¿Qué pasa si encuentro una cita dentro de las citas textuales? Esto suele pasar muy seguido que cuando yo estoy leyendo algo, alguien lo citó, ¿ya? Alguien citó esto. Yo no puedo separar esta información que está acá, por ejemplo, fíjense, en Estados Unidos, la American Cancer Society, año tanto, dice, calculó que en el 2007 se diagnosticaron cerca de 1,1 millón de casos de cáncer cutáneo. Esta fuente es desde la cual yo estoy sacando toda esta información, y si se fijan, esta información tiene ya una cita intermedia, ¿ya? Dentro del texto. Esto no lo puedo sacar, lo debo citar tal cual está, ¿ya? Pero debo fijarme que la cita en realidad es el texto que yo estoy leyendo. ¿Se entiende esto, chiquillos? Porque esto pasa regularmente. Profe, ¿Sí? por ejemplo, si en ese párrafo que usted estaba dando el ejemplo, se mencionara al autor, ahí solamente está anunciando es como una agrupación, Claro. una sociedad. Pero, por ejemplo, si fuera una cita donde el autor está dentro de la narrativa, por ejemplo, no sé, po, Gastón en el año tanto Viene el dijo caso. una cosa así. Viene el caso. ¿Ya? Ya. Viene el caso. Fíjate. Cita de una fuente secundaria, porque yo no tengo el texto, ¿no? Ujú. No tengo el texto en este caso del autor que yo estoy mencionando.
¿Ya? ¿Te fijas? Dice, se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a la fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si yo estoy leyendo, en este caso, un libro de Stephen King publicado en el 2010 y este da una opinión o afirmación de Roger Penrose, se indica como sigue. O sea, este caballero, yo estoy citando a él, ¿ah? Pero en realidad, ¿ya? Estoy leyendo a Hawking, ¿ya? Perfecto. ¿Ya? Esto les va a pasar regularmente. Van a tener este problema porque a veces el, el conocimiento, como es una empresa de tipo social, los autores siempre van a estar citando a otros autores, pero yo no tengo la fuente. Si tuviera la fuente, si en este caso estuviera leyendo a Roger Penrose, es un problema. Pero esto no suele ocurrir, ¿ya? Por lo tanto, lo que tengo que hacer cuando me pasa esto, debo reconocer la fuente, pero debo indicar dónde se citó, de esta forma, ¿ya? Como se citó en esta fuente en tal año, ¿ya? Ok, profe. Gracias. Okay. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero citar una fuente de un idioma extranjero y una traducción? ¿Ah? Porque suele pasar que hay textos que no están en el idioma y lo traduzco. ¿Ya? Y lo traduzco. La regla general dice que si se traduce material del texto original, este material debe considerarse como una parafrasis o un parafraseo. En el momento en que yo traduzco, ya estoy haciendo una modificación del texto. Por lo tanto, cuando cite una traducción, yo tendré que, en el texto que esté redactando, considerarlo como un parafraseo, ¿ya? Y actuar con la regla del parafraseo en el sentido de que deberé colocar la fuente y la página de donde obtuve esta traducción. Esta es la regla general, ¿ya? ¿Se entiende? Profe, Profe, disculpe, sí. mire, me ha tocado justamente esto, que he leído textos que están en inglés, pero a la vez están traducidos. Está como en inglés, obviamente los dos idiomas. ¿Qué se hace en esos casos? Veamos. Vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Ya. Dice acá, si quiere agregar la cita original y la traducción del texto, es decir, el texto en idioma nativo y la traducción. Si quiere presentar una cita en un idioma extranjero y su propia traducción, debe poner la cita en el idioma extranjero, entre comillas, si tiene menos de 40 palabras, y en bloque si tiene más de 40 palabras. Después de la cita en idioma extranjero, coloque una traducción en español entre corchetes y luego agregue la cita. En otras palabras, se fijan, tengo acá el texto en inglés, ¿ya? Comillas, si es de menos de 40 palabras. Tengo la traducción entre corchetes, ¿se fija? ¿Ya? Y la fuente de donde yo extraje ese texto. Profe, disculpe que lo moleste de nuevo, pero esta también se cita aparte, se le da el 1.27 igual o se puede ir en el mismo texto. Buena pregunta. Cuando es de menos de 40 palabras, se cita en comillas y se sigue el mismo margen. Cuando es de más de 40 palabras, se vuelve al contexto del bloque. ¿Entiendes? Muy bien, muy bien. Gracias, profe. ¿Acá? Esas en general son las citas que nos vamos a encontrar, ¿ya? Y sobre las cuales debemos preocuparnos, ¿ya? Ahora, en el contexto que sigue vamos a ir viendo cómo se van a ir presentando tanto las narrativas como parentéticas
de acuerdo a la cantidad de autores, ¿ya? Porque la APA en la 7ª edición hizo cambios, ¿ya? Cambios que son, que afectan en más de 3 autores, ¿ya? De 3 a más autores. Si se fijan acá, yo tengo una cita de tipo narrativa donde presento un autor, ¿ya? El año y el texto que estoy escribiendo, pero si es parentética, adquiere esta condición, ¿ya? Yo voy a ir matizando este tipo de citas en mis trabajos. Ahora, dice aquí, varios trabajos de un solo autor en un mismo año. ¿Cómo los cito? Por ejemplo, acá, si tengo varios trabajos de Douglas, ¿ya? En un mismo año, el paréntesis va a ir ordenado por el año y la primera letra del alfabeto, ¿ya? Si tengo otro texto del mismo año, del mismo autor, se sigue en el año y se utiliza la otra letra del alfabeto, la siguiente, ¿ya? Así. Si son 3, será la 2019 C y así, ¿ya? Si me pasa que tengo varios autores, y aquí se presentan 2 casos en particular, ¿ya? Aquellos que tienen 2 autores. Siempre que tenga 2 autores, la conjunción va a ser la I, ¿ya? La I. Esta es la conjunción para estos 2 apellidos. Parentética y narrativa. Dice, ¿qué pasa cuando un trabajo tiene 3 o más autores? Se debe citar el primer autor. Se debe citar el primer autor, seguido de la abreviatura et al. Esta es la expresión latina et al, que significa y los otros, y los demás, ¿ya? Téngase presente, en una cita narrativa, Politov et al, abre paréntesis y sigo redactando. En una cita de tipo parentética, abro paréntesis, Politov et al, 2004, cierro paréntesis, sigo la redacción, ¿ya? Entonces, cada vez que se encuentren con documentos, fuentes, donde hayan 2 autores, esta va a ser la forma permanente de presentarlo en las citas, ¿ya? Y en el caso de que tengan 5 autores, 10 autores, 15 autores, el primero es el que va a aparecer siempre, ¿ya? Y lo demás con la expresión et al. ¿Se entiende, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. Interrúmpanme si tienen dudas, porque para que esto se vaya aclarando, ¿no? Citas con diferentes autores que comparten un mismo apellido, ¿ya? La regla es que cuando en el texto se van a citar seguidamente 2 o más autores que comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor para diferenciarlos. Aquí ustedes se fijan, esto va a ser también relevante porque puede que nos encontremos, ¿ya?, con autores con igual apellido, pero con el nombre distinto, ¿ya? Y aquí sí tengo que necesariamente utilizar en la redacción de los textos dentro del documento la inicial del nombre para distinguirlos, ¿ya? Citas con diferentes autores que comparten un mismo apellido. Ahora, si citas de 2 o más trabajos en el mismo paréntesis. Que esto también nos va a pasar. Vamos a encontrarnos con varios
autores que van a pensar más o menos lo mismo, van a tener más o menos las mismas orientaciones, va a ser una especie de meta-análisis, entonces nos vamos a encontrar con esta cita, ¿ya? Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se debe ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de las referencias. Esto quiere decir que uno debe ordenar de manera alfabética en la cita, ¿ya?, los autores que aparecen en esta presentación, ¿ya? Y para separarlos vamos a utilizar el punto y coma, ¿ya? Esto puede pasar, muchachos, porque hay muchos textos que son como compilatorios y varios autores nos van a ir apareciendo. Dentro, cuando uno construye el estado del arte, esto suele ser regular. Entonces, el orden que debe adquirir la cita es en forma alfabética, ¿ya? Separado por las comillas. Aquí debería, y lo corrijo, debería ir una I. La I, por favor, ¿eh? Para que lo tengan presente. ¿Qué pasa si yo necesito citar textos que tienen nombres de instituciones o agrupaciones, fundaciones, qué sé yo, ministerios, estados? La regla dice que las instituciones que funcionan como autores deben ser citadas con su nombre completo cada vez que aparezcan citados en el texto, ¿eh? Si el nombre es muy largo y si la abreviatura es conocida o fácilmente entendible, se usa la abreviatura desde la segunda cita, ¿ya? Tengo un texto que es de Naciones Unidas, la primera cita va a incorporar el nombre completo, ¿ya? Y desde la segunda cita podré usar la abreviatura. Si tenemos trabajos que no tienen autor, hay algunos trabajos que están en la web que no van a tener autor y yo a lo más puedo identificar el título, ¿no? La regla dice que cuando la fuente no tiene un autor se citan las primeras palabras del título y el año de la publicación, ¿ya? Si el texto es de un artículo, un capítulo de libro o una página web, se escriben las palabras del título entre comillas, dobles, ¿ya? Si la obra está firmada como anónimo, se usa el término anónimo como autor, ¿ya? Esto puede pasar, vamos a tener algunas posibilidades que no aparezcan. En general los textos de la web a veces tienen estas características, así que ojo, que yo cuando no me encuentre con autores debo citar el título, ¿ya? Los materiales legales, las leyes. Las leyes, ¿ya? Dice acá que considere las referencias para materiales legales como referencias de trabajos sin autor, ¿ya? Anote las primeras palabras de la lista de referencia y la fecha. O sea, ley de violencia intrafamiliar o ley número tanto, año tanto de esa ley, ¿ya? ¿Qué ocurre con las entrevistas, ¿ya? Las conversaciones telefónicas, las conferencias en una clase, las notas, las cartas, los mensajes, mensajes de correo electrónico, ¿ya? Todos estos textos que yo voy a utilizar como material para citar, ¿ya?, se van a tratar como comunicaciones personales, ¿ya? Y las comunicaciones personales adquieren esta forma. En el caso de una cita narrativa, el autor de la comunicación personal, que puede ser el correo electrónico,
que puede ser la entrevista, ¿ya? Que puede ser una conversación telefónica, y tiene estas características. En el caso de una cita narrativa, tenemos el autor y entre paréntesis la expresión comunicación personal. Siempre que yo utilice entrevistas, conversaciones, correo electrónico, mensaje de texto, incluso, por ejemplo, las clases de un profesor, digamos, o una conferencia a la cual que no está publicada, la voy a presentar como una comunicación personal. ¿Ya? ¿Cuál es la característica de estas citas? Que no tienen referencia bibliográfica. ¿Ya? Estas citas no tienen referencia bibliográfica, solamente se presentan en el texto, a diferencia de las anteriores, que todas van a tener una referencia bibliográfica. Aplicando como ejemplo un texto, ¿ya? Con aquellos elementos que deberían tener y ser considerados en la redacción. Acá yo he incorporado, digamos, cómo debería aparecer o cómo debería ser construido este texto, ¿ya? Este texto que puede tener las mismas características en los documentos que ustedes tengan que construir. Recuerden que la función que adquiere la cita fundamentalmente está ligada al tema del plagio, ¿ya? Se cita para reconocer la autoría de los textos que yo utilicé, ¿ya? Reconocerlos. Lo reconozco utilizando la regla del autor fecha, que es la que establece la APA, ¿ya? La utilizo en general dentro del texto, no hago notas de pie de página, a no ser de que sea muy necesario, la utilizo siempre dentro del texto. Evito utilizar las cursivas, la negrita, y si eso yo la llegara a ocupar, debo dejar bien en claro en el mismo texto que la cursiva la puse yo, digamos, ¿ya? Hay una forma, y ahí yo les voy a compartir un texto asociado al tema de las cursivas, ¿ya? Que va a ser, digamos, que lo pueden tener en consideración en la redacción. Porque puede ser que uno así como está acostumbrado a redactar, eso pareciera que lo tuviera internalizado y lo hace de manera inconsciente. Pero en APA no se permite, eh, el modificar un texto con negrita o con cursiva sin dejar aclaratorio o una nota aclaratoria en el mismo texto para que uno dé cuenta que ese texto ha sido destacado por uno, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Consultas, señoritas, señores. Profe, el uso de la cursiva, entonces, como está diciendo usted, no sería parte de estas normas. Esto porque me ha tocado de repente observar en algunos trabajos cuando se hace esa cita dejando el espacio del 1,27, me ha tocado ver que le ponen esa cursiva. Eso estaría incumpliendo la norma, entonces. Estaría incumpliendo la norma, okay. Pero lo que uno puede hacer, porque si bien yo, mire, voy a tratar de ingresar a un texto que tengo acá, igual voy a sugerirles una página web donde esto se trata en forma extensa. La importancia que tiene
que adquieren estos temas de destacar o de poner en cursiva. Porque la APA dice no lo use, porque usted no puede, del momento en que usted subraya o que pone en cursiva, altera el texto original. ¿Ya? Pero por eso mismo, si yo hago eso, una opción que le da la APA es que usted coloque una nota al lado. ¿Ya? Para eso voy a presentarles voy a presentar un texto que tengo acá que habla sobre este tema, ¿ya? Para que lo tengan y se los voy a compartir porque me parece pertinente hacerlo. Vamos a ver. ¿Se lee? Sí, Dice sí, se acá, ve. en este texto dice, ¿cuándo usar la cursiva? Primer uso del término o frase clave, a menudo acompañado de una definición. O sea, yo puedo usar la cursiva si voy a definir algo. ¿Ya? ¿Ok? Un concepto. Eso es lo primero. ¿Ya? Eso está permitido ahí. Después dice, ¿cuándo también puedo usar la cursiva? Bueno, naturalmente que en las referencias bibliográficas se establece que tanto los títulos de los libros como los nombres de las revistas se usan en cursiva. ¿Ya? Ahí hay otra. Dice acá, cursivas para enfatizar. La regla dice que en general evite usar cursiva para enfatizar. En cambio, reescribe tu oración para enfatizar. Por ejemplo, coloque palabras o frases importantes al principio o al final de una oración en lugar de en el medio, o divida las oraciones largas en varias oraciones más cortas. Sin embargo, dice, use cursiva si se pierde el énfasis o si el material se lee mal, como en el siguiente ejemplo. Y presento un ejemplo ahí. ¿Ya? Esas son como las condiciones que establece cuando yo quiera usar cursiva para enfatizar. Y fíjate que aquí, yo esto lo destaco, dice, si agrega énfasis a una cita directa, en este caso, una cita de menos de 40 palabras, ¿ya? Una cita directa, o también puede ser en una cita en bloque, dice, coloque las palabras corchete, énfasis agregado, cierre corchete, después de las palabras en cursiva. Y te fijas el ejemplo acá. Tenemos el texto, yo destaco esta frase por debajo del 50% y coloco, Énfasis agregado. ¿ya? Eso es lo que hay que colocar, ¿ya? Cuando utilice cursiva, ¿ya? ¿Te fijas? Porque aquí yo estoy reconociendo que quien está haciendo la alteración soy yo, Ok, ¿ya? ok, profe, gracias. Este texto se los voy a compartir lo voy a enviar a la escuela con la grabación y lo voy a compartir, ¿ya? Para que la puedan tener ustedes, Gracias, profesor. ¿ya? Consultas. Profe, en cuanto al tema de la justificación de las páginas De la y eso. justificación de las páginas, ¿ya? Ujú. A ver, déjame mirar bien porque estoy tratando de aquí mismo. Creo que tengo un tema. Dice, aspectos formales que deben tener en cuenta de acuerdo a la séptima edición, ¿ya? Esto es lo que aparece, digamos, en la última edición. Dice acá que
está asociado, ponte, al tamaño del papel, a los márgenes, a la sangría que se tiene que utilizar, ¿ya? A los tipos de letras que se pueden usar, ¿ya? El interlineado, la numeración, cómo numerar, ¿ya? Cómo establecer el título, todo ese, el tema de la portada. Todos estos elementos, que son elementos formales, se los voy a compartir también, ¿ya? Gracias, profe. ¿Ya? ¿Dudas? Fíjense que yo lo que hice, lo he hecho con artículos de revista, con libros, pero esto se aplica tanto para los formatos impresos, en papel, como en digital. Si me toca citar información obtenida de una página web, procederé con el mismo esquema. El esquema quiere decir que tendré que tener siempre presente un autor, una fecha y una página. Si la página no aparece, contaré los párrafos, ¿ya? Si es un texto de Facebook, voy a actuar de la misma manera. Yo lo que voy a hacer acá es compartirles las referencias, cómo se construyen las referencias bibliográficas de estos formatos y cómo también se tendría que ir, digamos, utilizando. Si yo escucho un podcast, qué sé yo, un Twitter, todas estas variaciones van a responder a la misma regla, porque la simplicidad de APA implica eso, que yo lo único que tengo que hacer, indistintamente el formato, es reconocer de dónde lo saqué, o sea, el autor, o qué año, si es que tiene la publicación, el año. Si no tiene año, tendré que incorporarle la expresión sin fecha. En realidad, cuando uno hace esto en el texto, debiera quedar, por ejemplo, Pérez, entre paréntesis, S.F, cierre paréntesis, cuando uno dice que el texto no tiene fecha, ¿ya? Y la página, o el párrafo. Entonces, todos los formatos, indistintamente, lo que yo, si es digital o si es en papel, corresponde con la misma norma. ¿Por qué? Por la norma aplicable a todos todos los formatos que nosotros conocemos. Y lo único que va a variar es cuando yo les decía, cuando hablaba de las comunicaciones personales. Pero las comunicaciones personales, como las entrevistas, como los correos electrónicos, los chats, las clases de un profesor, las PPT de un profesor, si yo no tengo cómo recuperar, no tienen referencia, no va una referencia al final, solamente va a tener la consideración de cita dentro del texto. La única característica, o el único texto que no va a incorporar una referencia bibliográfica y que la hace distinto a los demás formatos, ¿no? Que sea el libro, la revista, un capítulo, un texto en particular o una página web. Y eso yo lo voy a agregar ahí como parte de lo que les voy a compartir. Profe, ¿Sí? cuando usted dijo cuando la publicación no tenía fecha, es S.F, no es S/F. S.F, cierre paréntesis, o sea, abre paréntesis, S.F. Si yo utilizo, por ejemplo, es el señor Pérez, y es parentética, abro paréntesis en Pérez, coma, S.F, coma, la página. Pues 6, cierro paréntesis. ¿Me entiendes? Ok. Esto Gracias, puede pasar porque a veces uno no encuentra la fecha en ninguna parte. Sí, que me tocó ver en una ocasión el slash
en vez del punto. No, no, se usan los puntos. Ya, ok. ¿Ya? Consultas, chicos, chicas. Pregunto, a propósito de los ejercicios de investigación que estén haciendo, a partir de lo que yo he estado conversando, ¿se queda claro cuándo se tiene que citar y cómo se tiene que citar? Sí. Gracias. Jovita. Sí, profesor. Ya. Hago la consulta porque me interesa tener certeza de si se entiende que la idea en particular acá vamos a usar un sistema de comunicación académica, de investigación, que lo único que pretende es ser consistente, primero, reconociendo lo que es del César, ¿ya? Esto, ¿y cómo lo hacemos? Lo hacemos citando la información. Cada vez que estamos leyendo un texto, pensar, a pesar de que me sé eso que estoy leyendo y después lo paso a un texto, eso que yo me sé, esa idea se la tomé a alguien. Y esa idea que se la tomé a alguien, la puedo presentar en comillas, en bloque o parafraseándola. Así funciona. Y de paso, al final, todas las referencias están asociadas a las citas. Aquí hay una diferencia que quiero dejarles en claro. Por ejemplo, una cosa es construir una bibliografía y otra es presentar las referencias bibliográficas, ¿ya? No es lo mismo bibliografía que referencias bibliográficas. ¿Por qué no es lo mismo? Que una bibliografía puede contener textos que el autor, en este caso ustedes, puedan sugerir, ¿no? Como lectura complementaria o opiniones que puedan servir, agregar en la misma bibliografía, a veces uno agrega notas, ¿ya? Aquí solamente me detengo en presentar la literatura que yo utilicé para mi trabajo. Y no sugerir lectura porque me parece interesante o porque, si yo, son textos que pudieran servirle a alguien en el camino. Nosotros a veces vemos bibliografías que son extensas y algunas de esas nunca fueron citadas en los textos, ¿ya? En los textos que yo estoy escribiendo. Eso implica, primero, que el docente o el investigador que quiera chequear el contenido de lo que ustedes presentan, les genera ruido, ¿ya? Porque no saben dónde utilizaron esa fuente que están presentando en la bibliografía. No sé si se han dado cuenta, a veces uno ve unas tremendas listas bibliográficas y aparecen 10 o 15 citas. Y lo demás es para que los lectores, uno los sorprenda de ahí mucho, y la verdad a veces no es así. Uno agrega y agrega textos que nunca leyó. Mareidis, ¿está por ahí? Dice, sí, claro, profe, gracias. Ya. Ángel Correa. Parece que está silenciado.
Elizabeth Santander. Don Juan Carlos Rivera. Leandra. ¿Dudas, señoritas, señores? Profe, esa lista, referencias bibliográficas que usted habla, además de lo que siempre uno hace al insertar esta bibliografía, porque en el caso mío, por ejemplo, yo construyo mi bibliografía con con este Word, ¿cierto? ¿Ya? Que nos vamos nutriéndolo de datos, ¿cierto? Y nos arroja esta lista en forma después automática. Automático. Esta lista de referencia de lo que usted habla, nosotros también tendríamos que agregarla en nuestra tesis, por ejemplo, Sin duda. además de la bibliografía. Por eso que hay que hacer una distinción. Esta construcción tuya y la de los demás, cuando yo estoy redactando el texto y estoy utilizando el Word, y en ese Word de referencia y cita, que es una aplicación, ¿qué es lo que va haciendo? Tú vas incorporando las citas, pero a la vez esas citas provienen de esa fuente, que es la referencia, que son las referencias bibliográficas. ¿Ya? Exacto. Esas deben ir impajaritables al final del trabajo. Ya. Con las características de si son textos electrónicos, si son textos impresos, con las condiciones que se establecen para esa fuente. Por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿cuáles son los elementos que contiene la referencia? Si tú te fijas, cuando tú vas construyendo, tú le vas proveyendo la información que te está pidiendo. Por ejemplo, cuando uno incorpora a Pérez y qué sé yo, un capítulo acerca de la felicidad, del año 2017, y es un texto electrónico, tiene una URL, por tanto, esos 4 elementos que yo estoy incorporando dentro de la referencia en la aplicación de referencia, va a ir a la lista, y esa lista después va a ser ordenada de manera alfabética, y esa lista alfabética yo la voy a tener que agregar como referencias bibliográficas. ¿Ya? Así es como yo voy a, primero, poner el detalle, porque es distinto, una cosa es citarlo y otra es poner los demás elementos de esta información bibliográfica que exige la APA, que es usted, para cada cita va a tener una referencia bibliográfica, pero si yo, por ejemplo, tengo de un libro, saqué 10 citas, solamente voy a tener una sola referencia bibliográfica, porque lo usé 10 veces, pero es el mismo texto. ¿Ah? Pero eso va a estar en la lista. Tiene que estar porque de esa manera el profesor o la profesora o el docente podrá chequear que la información proviene de esa fuente, que puede ser una fuente electrónica. Si es una fuente electrónica, haré clic en la URL para revisar si corresponde con lo que tú estás presentando en la cita. Okay. ¿Ya? Y esa cita entonces va a ir como... ¿eso va antes de la bibliografía o posterior a la bibliografía? Hagamos la diferencia, porque es importante que tengan claro esto. Al final de su trabajo, no se llama bibliografía, se llama referencias bibliográficas. ¿Ya? Ok. Así se llama. Es decir, en otras palabras, el título de esa sección es referencias bibliográficas, no bibliografía. Perfecto. Porque como yo les decía, bibliografía conlleva algunas sugerencias de lecturas que no necesariamente están en las citas que ustedes hicieron. ¿Ya? Esa es una distinción importante a tenerla presente. Aquí en APA se reconoce que todo lo que yo utilicé dentro del texto, lo que leí, lo que escuché, lo que vi, si eso sirvió para la redacción de mi texto, son las referencias bibliográficas de mi trabajo.
y tiene que estar íntimamente correlacionado la cita con la referencia. Porque puedo yo, y a veces pasa, que empiezo a escribir, ¿y de dónde saqué la información? ¿Ya? ¿No? ¿De dónde la saqué? Y hemos tenido ahí con algunos de sus compañeros, compañeras, reconstruyendo el texto. Por eso es súper importante lo que haces, en el sentido de que cada vez que yo estoy escribiendo, estoy usando la aplicación. Ya. Tengo ahí toda la información, por lo tanto, lo que va a pasar al final es que yo voy a sacar la lista de ahí mismo. Don Carlos me dice que no tiene audio. Bien. ¿Alguna consulta, señoritas, señores, respecto de lo que hemos conversado, de lo que hemos visto? ¿Dudas? Profe, bueno, la capacitación ha estado bastante interesante, pero yo creo que también van naciendo las dudas a medida que uno va ejerciendo la lectura durante el proceso y cuando vas haciendo tu trabajo. Por supuesto. Ahí uno empieza a tener dudas que por el momento no están. No surge. Así que, claro, a mí me ha tocado que hicimos un ensayo, vuelta loca, fue horrible. Y claro, hoy se aclararon bastantes de estas dudas que se hace de forma explicativa. Me hubiese encantado que lo hubieran hecho en el inicio de esta licenciatura que estoy haciendo, porque ahí sí uno tiene los conocimientos de poder ejecutar algo de buena... con la Factura, fuente, de buena factura. claro, claro, y claro, y como les sigo comentando, esto, claro, van a nacer dudas, y a eso quería abarcar. ¿Hay alguna posibilidad de consultarle si hay alguna duda, mandarle un correíto o algo por el estilo, algo que uno no logre entender y cómo poder hacerlo? Por supuesto, mira, yo a veces porque me ha pasado que yo y no tengo ninguna dificultad, pongo por ejemplo, estoy alumno que está desarrollando un trabajo y no sabe cómo debe ir el autor, ¿ya? ¿Qué hago con este texto que tengo acá? ¿Cómo lo cito? Por ejemplo, hay textos que tienen, sobre todo los que son de instituciones, ¿ya? ¿Cómo incorporo esta institución? Le estoy redactando esto. ¿Y cuál es el autor aquí? ¿Ah? A veces nos pasan esas cosas, entonces no tengo ningún problema. ¿Ah? Hay un micrófono El micrófono. micrófono abierto ahí, Marcela. Perdón. Sí, está bien. A tu consulta, entonces, si tienes alguna duda, me escribes al correo, a mi correo. No sé si se puede poner acá el chat. Muy bien. Qué maravilloso. Acá voy a dejar el correo y me escribe. Pues, si está en Arica, yo no tengo ningún problema. Si estamos con este sistema así virtual, podemos comunicarnos y yo aclararle las dudas con respecto a estos temas, porque me parece de lo más importante que el ejercicio les quede bien. Y si yo puedo colaborar, no hay problema. ¿Ya? Profesor, Sí. tengo otra duda. Ahí está mi correo, ¿ya? Profe, en el caso, por ejemplo, de cuando nos toque hacer las transcripciones de las entrevistas que vamos a hacer, y cuando yo tenga que poner esto que es como textual de lo que está hablando la entrevistada, digamos. ¿Cómo se escribe eso? ¿Se acuerda que veíamos acá? Hay que tener, ustedes por un lado, Ujú. recuerdo que tienen que firmar o les hacen firmar Sí, un consentimiento el informado. consentimiento, ¿cierto? El consentimiento. Exacto, sí. Uno, en el caso de las entrevistas, para no exponer a los entrevistados, y eso es una condición, uno Ujú. utiliza nombres ficticios, ¿ya? Sí, el informante 1, informante 2, Eso. claro. Pero
utiliza la versión de las comunicaciones personales. ¿Ya? Ya. La opción de las comunicaciones personales, que es, déjame salir de acá, ya. Página anterior, es esta. Anterior, creo que es arriba, aquí, ¿ya? Acá, ¿ya? Acá estará el nombre XX, ¿ah? Ujú, Y sí, esta nomenclatura, ¿no? ¿Entiendes? Como comunicación personal y la fecha ujú, de la entrevista, perfecto. ¿ya? Y si yo quiero poner algo textual de ella, por ejemplo, va a Oh, ir no, esto, eso es parte de la narrativa. sí, pues por eso, pero de esa narrativa, yo la puedo destacar así como dijo usted, en cursiva y De poniendo, acuerdo a las condiciones que yo le establecí ahí. ¿Se acuerda que ya, decía, bueno, si yo quiero destacar porque me parece importante, claro, agrego el destacado con, ¿cómo se dice? La expresión que con los aparecía corchetes, entre corchetes. Eso ya, es la forma de dejar en claro que el destacado es mío y no de la entrevista. perfecto, Eso gracias, se aplica profesor. como norma general, ¿ya? Consultas. Entonces, resumiendo, esta grabación, ya igual la voy a compartir porque me la pidió la escuela, ¿ya? Para dejarla en el Classroom, para el caso, y poder compartirla, les voy a agregar los documentos la presentación, ¿ya? La presentación más estos textos en Word que estaban ahí incorporados, que les pueden servir tanto para el tema del uso de la cursiva como de los aspectos formales de la presentación del documento. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya, hola, ya. Creo que estamos llegando al final. Y como les comentaba, si alguien tiene alguna solicitud, alguna duda, no duden en escribirme y lo aclaramos en el momento, ¿ya? Porque sé que va Muchas Muchísimas gracias. gracias. a surgir eso sin duda, y ahí yo les puedo ayudar, ¿ya? Gracias, gracias, gracias. Que tenga una buena noche. Hasta luego. Gracias, Igual a ustedes, profesor, que se les vaya pasó. bien, ¿ya? Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta Chao, luego. compañeros. Chao, chao, gracias, profe. Chao. Chaito.